polvoriento. Cuando Alejandro llegó a Persépolis, lo que encontró no tenía precedentes. El tesoro acumulado por 200 años de tributos de 50 naciones, 120.000 talentos de plata, era suficiente para pagar a todo el ejército de Alejandro durante 10.000 años. El número no tenía precedente humano. Y entonces Alejandro ordenó quemar Persépolis, el símbolo del poder persa, construido con 2 siglos de tributos, reducido a cenizas. Hubo un imperio tan rico que sus reyes dormían sobre oro, y tan poderoso que nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Nadie. Hasta que llegó alguien que no tenía nada que perder. El imperio persa controló más tierra, más gente y más riqueza que cualquier civilización antes en la historia. Y eso fue exactamente su perdición. Para entender cómo cayó el mayor imperio del mundo antiguo, necesitas entender primero cómo fue construido y quién pagó el precio real de su grandeza. En el año 550 a.C., un rey llamado Ciro el Esdrequisto hizo algo que ningún conquistador había logrado antes: unificó pueblos enteros sin destruirlos. Ciro no conquistaba para esclavizar, conquistaba para integrar. Permitía a los pueblos vencidos mantener sus dioses, sus costumbres, siempre que pagaran impuestos. Y ahí está la clave que todos los libros de historia pasan por alto. El imperio persa no fue construido sobre la guerra, fue construido sobre el dinero. El sistema tributario persa era el más sofisticado del mundo antiguo. Cada provincia tenía una cuota fija, y el oro fluía hacia Persépolis sin parar, año tras año. Babilonia pagaba, Egipto pagaba, Lidia pagaba, incluso partes de la India pagaban. Era el primer sistema tributario verdaderamente global de la historia humana. Y en el centro de todo estaba una ciudad construida no para vivir, sino para demostrar al mundo que los persas tenían más dinero que nadie. Persépolis, la ciudad del trono, un monumento al dinero disfrazado de arquitectura, construida con el trabajo de 30 naciones y financiada con la sangre de todas ellas. Bajo Darío el Grande, el imperio alcanzó su cima. 50 millones de personas bajo un solo poder, un tercio de la población mundial, en manos de un solo hombre. El oro entraba a Persépolis en cantidades que ningún contador podía registrar con precisión. Era un flujo sin fin, y ese flujo se convirtió en el mayor punto ciego del imperio. Pero cuanto más grande se volvía el imperio, más caro era mantenerlo. Y Darío descubría algo que los emperadores siempre descubren demasiado tarde: que un imperio de ese tamaño necesita un ejército enorme, y un ejército enorme necesita dinero constantemente, más dinero del que cualquier sistema tributario puede generar. Las guerras médicas contra Grecia fueron el primer síntoma. Darío invirtió fortunas para conquistar ciudades pequeñas y perdió en maratón. El mito empezó a agrietarse. Su hijo Jerjes lo intentó de nuevo, con el ejército más grande que el mundo antiguo había visto. 200.000 hombres, financiados con el oro de 30 naciones conquistadas. Jerjes quemó Atenas, destruyó el Partenón, creyó que había ganado, y luego perdió en Salamina. Todo el oro invertido en esa flota se fue al fondo del mar Egeo. Esta derrota no destruyó el imperio, pero reveló algo fundamental. El dinero persa podía comprar ejércitos enormes, pero no podía comprar victorias inevitables. Los griegos habían demostrado algo que ningún persa quería admitir: que un pueblo unido por convicción vale más en batalla que un ejército unido solo por el miedo al castigo. Durante los siguientes 150 años, el imperio persa siguió siendo la potencia dominante del mundo conocido, pero algo había cambiado por dentro, en silencio. Los sátrapas, los gobernadores provinciales, empezaron a acumular riqueza propia. El dinero que debía ir a Persépolis se quedaba en las provincias. Nadie lo denunciaba. La corrupción no era un accidente, era la consecuencia lógica de un sistema demasiado grande para controlarse a sí mismo. Igual que siempre, igual que hoy. Y mientras el sistema se corrompía desde adentro, crecía una amenaza que nadie en Persépolis tomaba en serio. Un reino pequeño, pobre, periférico, llamado Macedonia. Un rey llamado Filipo II lo preparó todo y murió antes de poder actuar.
dejó a un hijo de 20 años, sin dinero real, con hambre de todo. Alejandro tenía algo que el imperio persa había perdido hace generaciones: hambre. Y el hambre, en la historia, siempre derrota a la saciedad. En el año 334 a.C., Alejandro cruzó el estrecho hacia Asia, con tan poco dinero que sus tropas estaban pagadas solo por 30 días. Necesitaba conquistar para seguir existiendo. Era un sistema económico brutal: conquistar para pagar soldados y seguir conquistando para poder seguir pagando. Expansión perpetua o muerte total. El primer gran choque en el río Gránico barrió a los mejores generales persas en pocas horas, y Alejandro encontró algo en las ciudades conquistadas: tesoros inmensos. Cada ciudad persa que caía pagaba la siguiente campaña. El dinero que había construido el imperio ahora lo estaba destruyendo, financiando a su propio asesino. En Isos, en el año 333, Darío III se enfrentó personalmente a Alejandro, con un ejército 10 veces mayor, con el tesoro real en la retaguardia, y huyó abandonando todo. Alejandro capturó a la familia de Darío, su madre, su esposa, sus hijas. El imperio tenía un precio concreto y acababa de ser puesto en venta. Darío ofreció a Alejandro la mitad del imperio persa a cambio de paz, tierras y oro. Alejandro respondió: ¿para qué quiero la mitad si puedo quedarme con todo? Alejandro se movió hacia Egipto. Los egipcios se rindieron sin luchar. Odiaban a sus gobernantes persas. El oro de los faraones pasó a manos macedonias en días. Con Egipto en su poder, Alejandro volvió al este, a la batalla definitiva, a Gaugamela, donde Darío reunió el último gran ejército del mundo persa: 1 millón de hombres, elefantes de guerra, carros con cuchillas, el mayor despliegue de poder militar y económico de la antigüedad concentrado en un solo lugar. Y Alejandro, con 47.000 hombres, los derrotó, no por superioridad numérica, por algo que el dinero jamás pudo comprar: cohesión, velocidad y visión. Darío huyó por segunda vez. Sus propios generales lo asesinaron para negociar con el vencedor. El hombre más rico del mundo murió solo en un camino polvoriento. Cuando Alejandro llegó a Persépolis, lo que encontró no tenía precedentes: el tesoro acumulado por 200 años de tributos de 50 naciones, 120.000 talentos de plata. Era suficiente para pagar a todo el ejército de Alejandro durante 10.000 años. El número no tenía precedente humano. Y entonces Alejandro ordenó quemar Persépolis, el símbolo del poder persa, construido con 2 siglos de tributos, reducido a cenizas en una noche. ¿Por qué destruir algo tan valioso? Porque el poder no destruye lo que no puede controlar. Y Persépolis era el símbolo de un poder que no podía ser heredado, solo aniquilado. Bar Alejandro no destruyó el sistema persa, lo absorbió, se vistió como un rey persa, adoptó sus costumbres, se sentó en su trono. Fue el imperio, para gobernar el imperio. Sus generales macedonios estaban furiosos, sentían que habían ganado la guerra y perdido a su rey. Alejandro les respondió: gobernar un imperio requiere ser el imperio. Y mientras Alejandro seguía hacia el este, el nuevo sistema que construía mostraba exactamente los mismos síntomas que habían destruido a los persas, el mismo patrón. Alejandro murió en Babilonia a los 32 años, sin heredero, y el mayor imperio construido en tan poco tiempo se fragmentó en una sola generación. Sus generales se dividieron el imperio, 40 años de macedonios matándose entre sí por la herencia de un rey que había conquistado el mundo. El mismo patrón, siempre. Ninguno de los generales de Alejandro tenía su visión. Tenían su ambición, sus ejércitos, su oro, pero no tenían lo que él tenía. Y sin eso, el imperio era solo tierra dividida. Y las tierras persas, esa civilización milenaria, cayeron bajo los seleucidas, griegos gobernando persas, el centro del mundo antiguo, una provincia más. Pero Persia no desapareció, se transformó. Los partos la recuperaron, los sasánidas la glorificaron, el Islam la reinventó, sobrevivió a todos sus conquistadores. Lo que Alejandro destruyó fue un sistema político, lo que no pudo destruir fue una identidad cultural milenaria. Esa es la verdadera lección del imperio persa. El imperio persa tenía más oro que nadie, más ejércitos que nadie, más territorio que nadie, y cayó ante un rey sin dinero, que tenía hambre. Piénsalo.
La riqueza que no genera cohesión, lealtad real ni capacidad de adaptarse, es solo una acumulación de recursos esperando al próximo conquistador hambriento. Esa capacidad de sobrevivir al colapso, de transformarse sin desaparecer, es lo que separa a las civilizaciones verdaderas de los simples imperios. Los imperios caen, las civilizaciones persisten. Los persas lo tenían todo, y eso fue el problema. Cuando tienes todo, ya no tienes razones para luchar, y el que no tiene nada, lucha con todo lo que tiene. ¿Te suena familiar? Un sistema que acumula riqueza en el centro, provincias que la generan pero no la reciben, y una periferia hambrienta que un día decide no aceptar más las reglas. El precio del poder nunca es el que aparece en los libros, es el que pagan los que no escriben. El imperio persa lleva 2300 años muerto, pero el sistema que lo construyó y el que lo destruyó siguen operando hoy, con otros nombres, otras monedas. De Persia a Irán, 2500 años de historia que no termina, que se transforma, sobrevive, porque algunas civilizaciones son más grandes que los imperios que las contienen. Esta historia no terminó con Alejandro, no terminó con el Islam, no terminó ayer. Sigue ocurriendo, sigue repitiéndose. Suscríbete, porque el próximo episodio cambia cómo ves el mundo.